Bueno, pues muy buenos días a todos los asistentes. Queremos darle las gracias por su participación el día de hoy. Quiero agradecer también a la Secretaría Jurídica, en especial pues a la Dirección de Distrital de Política Jurídica, que tuvo el gentil detalle de invitarme a participar, a compartir con ustedes algunas reflexiones acerca de la suspensión. En tiempos de COVID, la suspensión ha adquirido gran relevancia acerca de los procesos de selección, de los contratos, de los términos administrativos y judiciales que inciden en el quehacer de entidades públicas, de contratistas y de entes de control. Y por esa razón, hoy queremos compartir con ustedes una visión muy transversal de la figura, contarles algunos efectos prácticos y económicos que se han derivado de ella y con base en lo anterior poder al finalizar mi intervención escuchar algunas de las inquietudes que ustedes pueden formular a través del chat que vamos a activar más adelante o a través de nuestras redes sociales, de la Secretaría Jurídica del Distrito, así como de Beltrán Pardo Abogados, quienes los acompañamos el día de hoy. Queremos agradecer al señor secretario por su amable invitación y pues sin mayores preámbulos queremos compartir con ustedes la presentación que nos convoca el día de hoy. Entonces, empecemos analizando las suspensiones en la normativa COVID-19, cómo quedaron los términos y contratos el día de hoy. De antemano les ofrezco excusas por las dificultades que puede haber relacionadas con el sonido, que puede haber de la calle. Lamentablemente, en donde me encuentro en este momento, a veces hay un ruido, entonces si llega a haber alguna interferencia, pues les agradezco su comprensión. Entonces, pues hemos sido invitados por el señor secretario y todo su equipo que ha sido tan gentil en invitarnos para reflexionar hoy sobre algunos aspectos de la suspensión en tres ámbitos muy puntuales: en los procesos de selección, en los contratos y en los procesos administrativos y judiciales y su manera como pueden impactar algunos asuntos claves como la liquidación de los contratos, como las reclamaciones por desequilibrios económicos o la forma como se deben computar o no las suspensiones. Todo lo anterior queremos o hemos traído para ustedes el día de hoy alguna jurisprudencia del Consejo de Estado, alguna doctrina de Colombia Compra Eficiente y otros asuntos en los que nos hemos basado para poderles compartir algunas consideraciones sobre el particular. No podía empezar mi presentación el día de hoy sin plantear un interrogante, una reflexión inicial relacionada justamente con las decisiones. Suspender un contrato, decidir terminarlo, contratar o no contratar, son decisiones a las que nos hemos tenido que enfrentar y nos seguiremos enfrentando a lo largo de este año. Y esas decisiones nos llevarán indefectiblemente a un destino decoroso y honroso o a uno no tan bueno. Pero más importante que ello es qué opciones hemos decidido en esta pandemia elegir. ¿Hemos decidido ser mejores personas o hemos decidido ser peores personas? Porque esta pandemia saca lo mejor o lo peor de nosotros. ¿Hemos decidido ser solidarios o hemos decidido ser egoístas? ¿Hemos decidido salvar un animalito o botarlo por el barranco? Ese tipo de decisiones son las que podemos tomar en estos tiempos y la invitación indefectiblemente es a que tomemos siempre las decisiones que redunden en el servicio y en la ayuda a los demás. De allí vamos a partir para reflexionar a lo largo de mi presentación sobre 4 temas que hemos decidido abarcar en conjunto con la Secretaría Jurídica del Distrito para resolver algunas inquietudes frecuentes que se han suscitado con esta figura. En primer lugar, vamos a hacer una aproximación conceptual sobre la figura de la suspensión en los distintos ámbitos, desde su definición en la RAE hasta las definiciones que se han derivado de las nuevas reglamentaciones que han surgido. Luego nos ahondaremos en la reflexión sobre la suspensión en los procesos administrativos y judiciales, donde les vamos a contar a la fecha de hoy, 24 de junio,
cómo quedaron esos términos, cuándo se reanudan y cuáles serían los efectos que se derivarían de ello. Y adicionalmente vamos a abordar las suspensiones en la contratación estatal, bien sea tanto en el proceso de selección como en la ejecución de los contratos, para evaluar cuál es el impacto que va a generar en los procesos, y les vamos a compartir algunas dificultades prácticas que ya hemos ido encontrando, algunos vacíos, algunos baches que estas figuras, por más que el gobierno tuvo excelentes intenciones en reglamentar y en resolver algunas dificultades, hay algunas lagunas y vacíos que quedaron y que tenemos hoy algunas propuestas para ustedes de cómo resolverlo de manera práctica. Finalmente, no podemos ser ajenos a que todas estas situaciones generan algunos efectos económicos que seguramente serán objeto de reclamaciones en los contratos. Entonces, independientemente del rol que ustedes tengan como servidores públicos, contratistas o entes de control, va a ser relevante entender cuáles son algunos de los efectos que se pueden derivar de estas medidas de suspensión y cómo deberíamos hacerle frente a las mismas. Entonces, empecemos haciendo un análisis sobre la suspensión. La suspensión del contrato, como lo indica el diccionario de la Real Academia de la Lengua, se define como la acción de detener o diferir por algún tiempo una acción u obra. Noten ustedes que la suspensión en su definición y en su acepción natural y obvia se refiere justamente a paralizar, a detener, a congelar, si me permiten esa expresión, una situación, un proceso, una actuación administrativa en este caso. Entonces la suspensión, ya lo vamos a analizar más adelante, no implica de ninguna manera la prórroga del contrato, pero mucho menos tampoco implica su reducción en plazo, que también ha sido otra gran confusión que en la práctica se ha generado. La suspensión simplemente es como cuando ustedes tienen una película en Netflix y le dan pausa. Es una pausa a esa película denominada contrato estatal o proceso de selección, en el que los términos todos quedan quietos. Pero cuando ustedes vuelven a darle play, ustedes van a volver a reanudar ese contrato, a reanudar esa película, pero eso no quiere decir que la película ahora dura menos o que se prorrogó la película, se amplió su tiempo. Por el contrario, simplemente vamos a continuar la misma película inicial, solo que vamos a iniciar de nuevo en el punto donde la pausamos. Entonces, por esa razón, nosotros tenemos que considerar algunos elementos jurisprudenciales que se han establecido para el efecto. En primer lugar, la suspensión de manera general es una derivación de la autonomía de la voluntad de las partes. Las partes resulta que tienen que la necesidad de identificar cuáles son esas dificultades que se encuentran en la ejecución de los contratos y si necesitan adoptar medidas tendientes a garantizar la situación que tienen que resolver. Dentro de las distintas medidas que se pueden adoptar, pues podemos contemplar justamente que se suspenda el contrato, es decir, que se suspenda el proceso de selección. Por esa razón, es importante entender que la suspensión de manera general debe partir de un acuerdo de voluntades. No obstante lo anterior, más adelante me referiré a la figura novedosa que se creó sobre la suspensión unilateral por efectos de la emergencia, y también voy a referirme sobre la posibilidad de pactar voluntariamente, en virtud de ese acuerdo de voluntades, la suspensión unilateral si así se establece en el contrato. Y esa suspensión, como toda actuación administrativa, debe ocurrir o debe obedecer a una justificación basada en las circunstancias que rodean esa decisión. La suspensión no puede ser de ninguna manera una decisión arbitraria, ni puede tampoco transgredir el interés público. Muy importante entender que si bien la figura de la suspensión no tiene una gran regulación legal, todas estas figuras que se derivan de la autonomía de la voluntad privada no puede ser de ninguna manera óbice para desconocer los principios. Yo no puedo utilizar la suspensión para encubrir incumplimientos de los contratistas. Yo no puedo establecer suspensiones para establecer o para tratar de prorrogar sutilmente
la ejecución de un contrato y mientras la suspensión avanzamos en la ejecución. No podemos utilizar la suspensión con fines non santos que puedan transgredir los principios de la contratación estatal y los de la función administrativa de la gestión fiscal. Por esa razón, digamos que esas suspensiones tienen un carácter temporal o provisional, no pueden ser indefinidas en el tiempo, ni pueden ser gaseosas, ni pueden durar de manera permanente en una entidad estatal. Los contratos, recordemos que tienen como finalidad satisfacer el interés público y en esa medida, la suspensión del contrato debe ser una medida temporal, porque subsiste el vínculo contractual, porque el contrato sigue vivo, la película sigue en espera de la reproducción, pero seremos nosotros los que tengamos que, una vez superada la situación que le dio origen a la misma, que tengamos que definitivamente reanudar el contrato. Sobre justamente la reanudación, y como ustedes se dan cuenta en la pantalla, les hemos dejado unas jurisprudencias y algún material sobre el particular. Ya en este concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del 2016 se definió el alcance de la suspensión y el Consejo de Estado, señalando lo que ya les he mencionado, señaló que la suspensión no modifica el plazo del contrato. Es decir, si el contrato tenía 10 meses y se suspende 3 meses, no quiere decir que el contrato se volvió de 13 meses, porque durante los 3 meses de suspensión el contrato debió estar congelado, no debió seguirse ejecutando. Deja de contabilizar el tiempo y se reinicia el conteo al terminar la suspensión, es decir, cuando se reanuda el tiempo, se vuelve a contabilizar el término que yo debía ejecutar desde el principio, y por esa razón la fecha de finalización o de terminación del contrato va a cambiar. Pues si el contrato era 10 meses y el contrato terminaba en diciembre, al suspender el contrato el plazo no se acortó. Eso es muy importante. En algunas entidades tienen una confusión terrible con el tema de las suspensiones y lo que hacen es entender que el contrato se termina el 31 de diciembre porque la suspensión simplemente recortó el plazo. La suspensión ni amplía ni recorta el plazo, simplemente pausa el contrato. Y en esa medida, pues el contrato tendrá que finalizarse en marzo, para el efecto de mi ejemplo, en marzo del año siguiente, obviamente con todos los movimientos presupuestales a que haya lugar que hacer según el caso, pero definitivamente el contrato seguirá siendo de 10 meses, a pesar de que termine de ejecutarse 3 meses después. Entonces, noten ustedes que el efecto de la suspensión es pausar el contrato, es paralizarlo, es detener su ejecución y de ninguna manera puede entenderse ni que recorta el plazo ni que lo prorroga a efectos de garantizar mayor ejecución del contratista, porque estaríamos transgrediendo los principios de la contratación. Entonces, el Consejo estaba en este concepto, ¿no? Señaló que la figura puede obedecer a distintas fuentes y puede tener distintas clases la suspensión. Por ejemplo, en función del momento en que se produce. No será lo mismo una suspensión de un proceso de selección, una suspensión de la adjudicación al contrato o una suspensión en la ejecución del contrato. Pero hoy indefectiblemente vamos a hablar también de la suspensión en la liquidación derivada de lo que ha sucedido con el COVID. Entonces, fíjense ustedes que dependiendo del momento operan distintas fuentes. Más adelante vamos a analizar un caso que en la oficina analizamos de una entidad pública que asesoramos, en el que justamente se dio el caso de la necesidad de una entidad que tenía que suspender el término de firma del contrato porque el proceso Ley de Murphy lo adjudicó 2 días antes de que se declarara la pandemia y la emergencia sanitaria en Colombia, y resulta que la normativa de los decretos que ya vamos a analizar establece la posibilidad de suspender el proceso de selección, o sea, hasta antes de la adjudicación, o la posibilidad de suspender los contratos cuando ya están suscritos. Pero ninguna norma previó el escenario donde se pudiera suspender el término de la adjudicación a la firma del contrato. Entonces, hay una norma genérica del decreto 491 que establece la posibilidad de suspender cualquier procedimiento administrativo. Entonces, tuvimos que echar mano de ella para poder encontrar una solución a esa situación. Lo propio ocurrirá con liquidación, sobre lo cual me referiré más adelante. Ahora bien, respecto a las causas que originan la suspensión, recordemos que la suspensión debe ser motivada, como ya lo dije. Por esa razón,
la suspensión puede motivarse o originarse en una fuerza mayor, en una situación como una calamidad pública, la pandemia o cualquier situación exógena a las partes. Puede verse también en procura del interés público. Necesitamos hacer algunos análisis o esperar algunas decisiones o poder resolver algunos conflictos con la comunidad para poder continuar el contrato, ¿cierto? También puede deber en algunos casos a efectos de las partes. Eventualmente, si la entidad estatal, por ejemplo, no otorgó la información completa a la hora de ejecutar el contrato y va a necesitar un tiempo adicional para conseguirla y entregarla, pues el contratista no puede agotar el plazo de ejecución del contrato sin contar con las condiciones que se establecieron en el mismo. También puede ocurrir que la suspensión se dé en función de ser imputable esos incumplimientos, como ya lo dije, o por la forma en que ocurre o se acuerde o se consigne. Es decir, puede que la suspensión se pacte mediante actas de suspensión, que es lo usual, pero también podría establecerse una cláusula contractual donde yo regule las suspensiones. Por ejemplo, nosotros conocimos un laudo arbitral que vamos a examinar más adelante, en el que en el contrato se habían regulado las condiciones en que se aplicarían los stand-by. Entonces, fíjense ustedes que inclusive también en el contrato podríamos hacer alguna regulación al respecto de esto porque el acuerdo de voluntades se plasma justamente en el contrato. También las suspensiones, dice este concepto del Consejo de Estado, puede derivarse por los efectos en el tiempo. Es decir, podemos tener una suspensión transitoria definida en el tiempo por tantos meses, pero también puede haber casos como el que ocurrió en el IDU hace unos años, en el que no sabíamos cuánto tiempo se iba a demorar la autoridad arqueológica para revisar el valor histórico de los huesos que encontraron en la séptima y que duró una suspensión más de un año. Entonces, fíjense ustedes que ese tipo de cosas pues pueden ser indefinidas, pero ya lo vamos a ver más adelante, la indefinición debe ser indeterminada, pero determinable. Si no se puede dar un plazo cierto, sí se debe establecer una condición, pero no puede quedar solamente indefinida en el tiempo. Y por la magnitud de la afectación en el cumplimiento de las obligaciones, puede ser una suspensión parcial solamente respecto de alguno de los componentes del contrato o de alguno de los hitos, o podría ser una suspensión total del contrato porque definitivamente el contrato no se puede ejecutar hasta que no se supere la circunstancia que lo limita. Por ejemplo, en efectos de la pandemia, cualquier contrato que no se haya podido ejecutar por producto del aislamiento preventivo obligatorio que se dio a partir de marzo, pues evidentemente allí podría haber alguna circunstancia que nos pudiera limitar la reanudación. Justamente la Real Academia de la Lengua Española se refiere a reanudar como la acción de renovar o continuar el trabajo o el asunto de que trata. ¿Y cuándo podemos reanudar el contrato? Pues en derecho recordemos que las cosas se deshacen como se hacen. Si el contrato se suspendió mediante acta, pues deberá reanudarse mediante acta. Ahora ustedes me dirán, bueno, y si en el acta sometimos la reanudación a un plazo o a una condición, ¿será necesario volver a firmar un acta de reanudación? Pues todo dependerá del acuerdo de voluntades que hayan establecido las partes. Si las partes determinaron que efectivamente nosotros vamos a poner en el acta de suspensión la condición de reanudarse cuando se supere determinado tema, por ejemplo, digan ustedes, la obtención de una licencia o la obtención de un permiso o la superación de alguna dificultad, pues allí tendrá que haber justamente la regulación adecuada en esa acta de suspensión. Si se fija un plazo cierto, pues deberemos entender que agotado el plazo o cumplido el plazo, pues deberemos reanudar de nuevo el contrato sin necesidad de que me dé alguna reanudación, pero todo dependerá de la regulación que hagamos en el contrato y en el acta de suspensión. Ustedes me preguntarán, bueno, ¿y quién puede suspender el contrato? Volvemos al mismo punto de la autonomía de la voluntad. Si en el contrato regulamos que la suspensión del contrato lo podía hacer el supervisor o el interventor y el director del proyecto de parte del contratista, pues allí estaría vertida la voluntad de las partes. Pero si no guardamos, si no dijimos nada y guardamos silencio, lo propio será que las actas de suspensión deban ser firmadas por quien tiene competencia para afectar económicamente el contrato. Y deberá ser el ordenador de gasto y el representante legal del contratista. Pero vuelvo, repito, todo depende
de la regulación que se haga en el contrato y en los manuales de contratación de las entidades acerca de la forma en que se debe ejercitar este tipo de funciones. Entonces, como decíamos, la suspensión puede supeditarse a un plazo cierto, la suspensión será por 3 meses, o a una condición. Una vez se obtengan los permisos o las licencias, o una vez logremos la autoridad arqueológica pronunciarse sobre determinado tema, lo que sea. En ese tipo de cosas, digamos que hay una especie de libertad en la configuración de la suspensión del contrato. Ahora bien, ¿qué ocurre con los plazos de algunas de estas normas que hemos establecido al respecto del coronavirus? Resulta que el 12 de marzo, el Ministerio de Salud y Protección Social declaró la emergencia sanitaria. Pero noten ustedes que la emergencia sanitaria es diferente de la emergencia económica, social y ecológica declarada por el señor presidente de la República. Los efectos de ambas son distintos, la naturaleza de ambas medidas son distintas, pero los decretos legislativos que se expidieron en función de la declaratoria de emergencia económica y social inicialmente habían atado el plazo de estas normas para la vigencia de dicha emergencia económica, social y ecológica. Sin embargo, después surgieron una serie de decretos que extendieron el plazo de las medidas de los decretos, de algunos de los decretos iniciales, por el término de la emergencia sanitaria del Ministerio de Salud. Esto es muy importante que ustedes lo precisen y lo tengan claro, porque algunas normas de los decretos legislativos se van a extender por el término de la emergencia sanitaria, pero otros se van a extender o se extendieron únicamente por el término de la emergencia económica, social y ecológica que ya finalizó. Entonces, hay que tener cuidado de no seguir utilizando figuras que eventualmente no podemos utilizar en este momento porque ya no existe la vigencia para las mismas. Entonces, al respecto, tenemos que el Ministerio de Salud y de Protección Social declaró la emergencia sanitaria hasta el 30 de mayo de 2020. Posteriormente la extendió hasta el 31 de agosto de 2020. Eso quiere decir que las normas que están supeditadas a la declaratoria de emergencia sanitaria van a extenderse hasta el 31 de agosto. De otra parte, los decretos legislativos que surgieron en regulación de muchos de estos temas que vamos a abordar el día de hoy, tuvieron efectos hasta el 15 de abril. De manera que si duraron 30 días calendario, pues las normas que estaban supeditadas únicamente al periodo de la emergencia económica, social y ecológica, pues ya dejaron de existir, ya desaparecieron del ordenamiento jurídico. A lo largo de la charla del día de hoy vamos a ir abordando algunas reflexiones sobre la vigencia de estas normas para identificar cuáles ya no son aplicables y cuáles siguen estando vigentes hasta el 31 de agosto o la fecha que extienda el Ministerio de Salud y Protección Social. Entonces, siendo claro un poco el panorama que nos convoca el día de hoy, ya vamos a entrar en materia de las suspensiones que se dan en los términos administrativos y judiciales, luego los de contratación, en los procesos de selección y en la contratación propiamente dicha, y los efectos económicos que se derivan de esta situación. Entonces, la suspensión en los procesos administrativos y judiciales. Resulta que el decreto 564 de 2020 estableció una posibilidad o estableció la facultad de que el Consejo Superior de la Judicatura se congelara los términos de prescripción y caducidad hasta tanto se reanudaran los términos judiciales por parte de este máximo órgano de la justicia en Colombia. Hasta el momento tenemos que inclusive el desistimiento tácito se reanudará un mes después del levantamiento de la suspensión de términos. ¿Cuándo opera ese levantamiento de suspensión de términos judiciales y administrativos en todo el país? Según el Consejo Superior de la Judicatura, en el acuerdo que ustedes ven en pantalla, se reanudarán a partir del 1 de julio de 2020.
No obstante, y teniendo en cuenta que esta prórroga tuvo unas excepciones, hay algunos procesos que ya están en funcionamiento. Las acciones, que son las mismas que veníamos con algunas novedades, pero en particular me voy a centrar en las relativas a lo contencioso administrativo. Las excepciones que ustedes ven en pantalla, donde está la tutela, el habeas corpus y el control de los decretos legislativos y demás, tiene una excepción relativa a las acciones contenciosas administrativas que se relacionan en esta lámina que ustedes ven a continuación, básicamente relativas a las que se necesita mantener en vigencia del periodo de emergencia sanitaria y que busca como medida, digamos, garantizar las facultades propias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado para garantizar una plena justicia. De otra parte, el decreto 491 de 2020 estableció en su artículo 5 una ampliación de términos para las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias o denuncias, en la que estableció que cualquier petición de información tendría un plazo de 20 días, recordemos que anteriormente era la mitad, salvo la norma especial de toda petición que debe resolverse 30 días siguientes a su recepción, cuyo término original es de 15 días, y la consulta a autoridades públicas, que originalmente era de 30 y se amplió a 35 días siguientes a su recepción. Entonces, bajo esta óptica y en curso de las que se radiquen durante la vigencia de emergencia sanitaria, estos serán los plazos. Pero estos no pueden ser los plazos para peticiones caducas que venían de tiempo atrás a la declaratoria de la emergencia, a la que muchas entidades públicas han querido apelar para desconocer el derecho de petición sagrado al que tenemos derecho todos los ciudadanos y que lamentablemente, producto de su negligencia o desidia, ya estaban vencidos al momento de la entrada en vigencia del estado de emergencia. Esas peticiones ya generaron una responsabilidad disciplinaria de esos servidores porque se vencieron en términos anteriores a la pandemia, y adicional a lo anterior, pues es que estas ampliaciones de términos se dan en consideración de las especiales circunstancias que se originaron de manera ex post a la declaratoria de emergencia sanitaria y no tiene efectos retroactivos para cubrir la responsabilidad disciplinaria de quienes no actuaron en debida forma en su oportunidad. Ahora, otra consulta que también nos han hecho al respecto es lo relativo al registro único de proponentes. Sobre el registro único de proponentes, recordemos que según el decreto 1082, la posibilidad que tienen las entidades estatales de renovar su RUP y de no perder los efectos es que radiquen la solicitud a más tardar el quinto día hábil de abril. El quinto día hábil de abril que ya pasó hace rato. Pero producto de la pandemia, el gobierno mediante el decreto 434-2020 amplió los plazos para el RUP, el registro mercantil y el registro único empresarial y social hasta el quinto día hábil de julio. Es decir, en cuestión de 2 semanas tendremos que ver el vencimiento del plazo para la renovación del RUP en materia contractual. Aquí surge una gran polémica y es, bueno, ¿y entonces qué pasa con el plazo del decreto 1082? Pues es más que evidente que tiene que entenderse que ese plazo se ha visto suspendido producto de la modificación que se hizo a través de este decreto que estábamos analizando. Pero consideremos también un tema importante y es qué ocurre con el pliego tipo de obra que está en este momento en vigencia, tanto para licitación pública como para selección abreviada. Pues efectivamente dentro de las causales de rechazo se encuentran las relativas a no haber radicado la solicitud de la renovación a más tardar el quinto día hábil de abril. Pero en esto opera la jerarquía normativa y evidentemente este decreto 434 es superior en jerarquía al decreto 1082 y al decreto que adoptó el pliego tipo tanto de licitación como de selección abreviada, y en consecuencia debe entenderse que las entidades públicas debían modificar ese pliego tipo en función de este decreto particular, pero adicionalmente debería aplicarse el simple sentido común de que no es válido ningún rechazo de los proponentes que no hayan solicitado la renovación hasta el quinto día hábil de abril de julio, motivo por el cual aplicar esa cláusula
que está en los pliegos tipo no puede ser en este momento viable y en consecuencia hay que aplicar la norma especial y posterior que existe para efectos de la pandemia, de manera que no se pueden rechazar proponentes producto de la aplicación del pliego tipo. Los proponentes pueden obrar en los términos en que el decreto 434 les habilitó y en esa medida no es factible ni es posible que se puedan rechazar proponentes de manera legal y válida sobre pretexto de aplicar el pliego tipo. Sería una forma también de hacerle el esguince a la transparencia en los procesos de selección. Entonces, bajo esta óptica, los proponentes tienen plazo hasta el 5º día hábil de abril para solicitar la renovación de su inscripción en el Registro Único de Proponentes, sobre lo cual los queremos invitar a que a través de nuestras redes sociales, y lo circularemos también con la Secretaría Jurídica del Distrito, vamos a expedir un boletín haciendo las reflexiones sobre la diferencia entre renovación, inscripción y actualización de la información y cómo se debe validar su subsanabilidad en el curso de un proceso de selección. Y también vamos a publicar un video en el que vamos a hacer el análisis más detallado de este particular asunto. Bueno, pues bien, entonces continuemos con nuestra presentación abordando el tema de la suspensión de las actuaciones administrativas y jurisdiccionales. Resulta que efectivamente, por razón del servicio y como consecuencia de la emergencia, el artículo 6º del decreto 491 establece la facultad de las autoridades administrativas para suspender mediante acto administrativo los términos y las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa. Entonces, noten ustedes que el mismo decreto define que por autoridad administrativa cualquier organismo o entidad que conforma las ramas del poder público en sus distintos órdenes, pero además también incluye a los particulares que cumplen funciones públicas. Piensen ustedes en las cámaras de comercio, piensen ustedes en los tribunales de ética médica, piensen ustedes en cualquier particular que ejerce función pública. Bajo esta perspectiva, se podrán suspender todas estas actuaciones y términos administrativos y jurisdiccionales hasta el término de la emergencia sanitaria. Fíjense ustedes que aquí comienza a tener relevancia la explicación que hacíamos al comienzo sobre diferenciar la emergencia económica, social y ecológica y la emergencia sanitaria. ¿Esto qué quiere decir? Que esta suspensión de términos se podrá extender hasta el 31 de agosto según el caso y según la necesidad de la entidad. Fíjense que la norma lo condiciona a razones del servicio y como consecuencia de la emergencia del COVID-19. Entonces, bajo esa óptica, ahí hay que tener cuidado con ese tema. Queremos también, para quienes tienen la inquietud de si esta presentación, dónde la van a encontrar o cómo la pueden recibir, quienes escribieron a través del vínculo de la Secretaría Jurídica, esta presentación la vamos a remitir a la Secretaría Jurídica para que se la remita a ustedes y también la vamos a publicar en nuestra página web www.beltranpardo.com para quienes no tengan acceso a esta información, pues la podrán descargar de allí en el transcurso de esta semana. De otra parte, pues también queremos invitarlos a que anoten sus preguntas para que cuando activemos el chat a través de esta plataforma, ustedes puedan formular las inquietudes que tengan y así las podamos abordar de manera completa y de manera rigurosa. Pues bien, resulta que les venía diciendo que la facultad de suspensión de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa es facultativo de las entidades y en esa medida la emergencia pues será la que justifique la razón de la suspensión, pero tengamos presente que ya hoy por hoy las actuaciones administrativas y jurisdiccionales tienen que empezarse a adelantar a través de medios electrónicos. No podemos seguir siendo renuentes al uso de la tecnología. Creo que esta pandemia también nos ha enseñado a que había muchas reuniones inútiles a las que le hacían ir a uno trasladándose de una esquina a la otra de la ciudad sin ninguna justificación. Hoy en día podemos hacer las reuniones a través de distintas plataformas electrónicas, inclusive a través de una sola llamada o un correo electrónico que nos evita perder tiempo en trancones, en contaminar la ciudad y en desplazamientos innecesarios. La justicia y la administración pública no puede ser ajena a ella y por esa razón debemos ir avanzando en ese propósito.
Algo relativo a lo que estamos conversando justamente es que ese análisis que realiza cada entidad debe concluir en la decisión de suspender algunas actuaciones o todas, no necesariamente todas deben suspenderse. Eventualmente solamente se requiere suspender alguna particular que requiere la presencialidad, por ejemplo. Algunos trámites o se pueden suspender todos, ¿sí? Se pueden hacer suspensiones parciales o totales, dependiendo del tipo de actuación. Servicios presenciales o virtuales, no importa, porque así sean virtuales, eventualmente no se pueden adelantar y se pueden suspender sin ningún inconveniente. Y pues viene una pregunta que nos han hecho a través de las redes sociales y es, ¿hasta qué punto esto aplica para la liquidación del contrato? Sobre el particular de la liquidación ocurre algo bien interesante. Y es que justamente la liquidación tiene unos plazos que son administrativos y unos plazos que son, digamos, judiciales porque corresponden a la caducidad de la acción de controversias contractuales. Entonces, si ustedes lo analizan, o el medio de control de controversias contractuales, entonces, si ustedes lo analizan, los 4 meses de liquidación bilateral, que son supletivos y que son, digamos, de manera digamos, supeditada a la voluntad de las partes, salvo que ellas pacten otra cosa, el término de liquidación bilateral de los contratos que requieran liquidarse será de 4 meses. 2 meses de liquidación bilateral que inician a contarse a partir del vencimiento de ese plazo para liquidación bilateral, lo que nos da en términos generales, salvo que las partes hayan pactado otro plazo, de 6 meses. Sin embargo, los 24 meses adicionales, que son 2 años, corresponden a la caducidad de la acción o del medio de control de controversias contractuales. Entonces, aquí, ¿cómo opera el tema de la suspensión de términos? En mi humilde entender, los términos administrativos de 4 y 2 meses se podrán suspender si la administración requirió suspender el trámite de estas actuaciones mientras se reacomodaba a la virtualidad y al trabajo en casa y a todas las medidas que todos ya conocemos. Y el plazo de liquidación judicial, que es el que se tiene para interponerlas, debido a que el Consejo Superior de la Judicatura, mediante los distintos acuerdos que ya vimos atrás, generaron justamente la suspensión de términos judiciales y de caducidad de prescripción, pues deben entenderse suspendidos y en consecuencia la liquidación, no, los términos de liquidación que ya se encontraban para efectos de la caducidad del medio de control de controversias contractuales, no corrió. Esa es mi interpretación acerca de la suspensión de esta especial figura de la contratación pública, en la que yo tengo tanto términos administrativos como judiciales, donde los judiciales los reglamentó el Consejo Superior de la Judicatura y los administrativos, el gobierno dio la facultad para que las entidades pudieran, de acuerdo a sus necesidades, regularlo. Entonces habrá que ver caso a caso para determinar los plazos de liquidación y en consecuencia establecer la caducidad del medio de control de controversias contractuales. Le quiero recordar a todos los participantes no olvidar diligenciar la asistencia en el link que está en el chat para que puedan recibir esta información y además otra información relevante que la Secretaría Jurídica les va a estar compartiendo a través de sus distintas plataformas y así controlar también la asistencia de quienes se inscribieron para garantizar ser tenidos en cuenta para otros eventos. Muy bien. Ahora pasemos al siguiente tema que nos convoca el día de hoy, que son las suspensiones en la contratación estatal. Para estos efectos quisimos traer este concepto de Colombia Compra Eficiente, en el que deja muy claro que son las entidades estatales como directoras del proceso de contratación de conformidad con el artículo 14 de la Ley 80, quienes son responsables del proceso de selección, del proceso de contratación en términos generales, donde establece Colombia Compra que pueden adoptar las medidas que considere oportunas para garantizar la selección objetiva, dentro de las cuales se encuentra la suspensión de la etapa del proceso de contratación, de cualquier etapa. Aquí vamos a hablar de la suspensión de los procesos de selección. Ojo con eso. Diferenciemos la suspensión del proceso de selección de la suspensión del proceso de contratación. El decreto 1082 define con exactitud la acepción proceso de contratación,
que contempla desde la fase de planeación hasta el vencimiento de las garantías de calidad y estabilidad, como lo ven ustedes en pantalla, de manera que la suspensión a que se refiere el decreto 537, que subrogó al decreto 440, porque el decreto 537 en realidad lo que hace es básicamente subrogar ese decreto y ampliar los términos a la emergencia sanitaria, realmente lo vinculó a los procedimientos de selección, no dijo a los procesos de contratación. Esto quiere decir que facultó a las entidades públicas para que pudieran suspender el proceso desde su apertura hasta la adjudicación. El proceso de selección finaliza con la adjudicación, de forma que después de la adjudicación ya está en la fase de celebración de contrato y luego con el contrato ya entra la fase contractual. Entonces, de esta manera, no podría entenderse que esta facultad se extiende a actuaciones administrativas posteriores a la adjudicación del contrato, ni se extiende tampoco a la suspensión de la ejecución contractual. Entonces, esta norma únicamente faculta la suspensión de los procesos de selección y adicionalmente permite la revocatoria del acto administrativo de apertura del proceso. Pero curiosamente, trae una regulación bien particular, vincula la posibilidad de revocar el acto administrativo de apertura al momento previo a la fecha para la presentación de ofertas. Fíjense que no queda vinculado a la presentación de ofertas, sino a la fecha para la presentación de ofertas. Eso, en nuestro entender, tiene un efecto útil importante a la hora de interpretar esta norma, y es que se hayan presentado o no propuestas, es decir, mañana es el vencimiento del cierre del proceso y hoy se me presentó una propuesta. Yo podría hoy revocar el proceso de selección en la medida en que no ha llegado la fecha para la presentación de ofertas. Yo sé que esta postura no es compartida por algunos otros colegas que interpretan la tradición del Consejo de Estado de que mientras hayan presentado propuestas no procede la revocatoria unilateral del acto administrativo de apertura sin autorización del particular, pero en mi entender esta norma sí lo permite y por alguna razón no lo ató a la presentación de propuestas, sino a la fecha para presentación de las mismas. De forma que en mi entender, allí podría haber eventualmente la posibilidad de revocarlo. Yo creo que en esto el gobierno incluso pudo ser más ambicioso y debió permitir a las entidades públicas que antes de la adjudicación pudiera revocar el acto administrativo de apertura sin autorización de los particulares, porque en este momento hay muchas entidades que tienen procesos enredados y pedirle la autorización a un particular para poder revocar ese acto es un trámite muy difícil y dependerá de la buena fe y de la buena voluntad de los proponentes que participan en los procesos de selección. Sin embargo, la norma quedó planteada de esa manera y por eso es importante diferenciar en la norma que el decreto 1082 define proceso de contratación incluyendo todas las etapas de precontractual, contractual y postcontractual, y el decreto 537 se refirió únicamente a la posibilidad de suspender procesos de selección. Ahora bien, en relación con el decreto 482 que se refiere a las suspensiones unilaterales en términos de la infraestructura, yo voy a compartirles aquí un segundo la presentación de nuevo. Resulta que tenemos que efectivamente en este decreto de manera muy interesante regula la suspensión unilateral de los contratos de infraestructura de transporte. Lastimosamente, el decreto solo previó la suspensión unilateral de los contratos de infraestructura de transporte, porque era un decreto de ese sector. Lamentablemente, el decreto 440 y el 537 regularon solo algunos aspectos, pero muchos aspectos de contratación quedaron difuminados en decretos legislativos del sector salud, del sector planeación, del sector infraestructura, transporte, etc. Entonces, en el de transporte quedó esta figura que se permitía para las entidades públicas y con el fin de evitar los procesos de suscripción y de presencialidad, la posibilidad de suspender unilateralmente algunos contratos. El decreto 569 amplió las disposiciones del decreto 482 a algunos temas, pero guardó silencio sobre la suspensión unilateral. Al guardar silencio sobre la suspensión unilateral, pues aplica la disposición original del 482 que estaba supeditada a la vigencia de la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica, es decir, hasta el 15 de abril que tuvo vigencia el decreto 417.
Entonces, fíjense ustedes la importancia de distinguir que esta posibilidad de suspensión unilateral ya hoy, en junio, no es posible ejercitarla, debido a que la norma quedó limitada espaciotemporalmente a la vigencia del decreto 417 que declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica. Esta norma de suspensión unilateral hoy ya no se puede utilizar y en consecuencia debemos volver a la suspensión de mutuo acuerdo a la que se había llegado con los contratistas usualmente y de manera acostumbrada. Por esas razones que les hacíamos en la introducción de mi presentación, la diferenciación entre las dos figuras porque tienen efectos temporales bastante diferentes. Muy bien. Ahora, ¿qué ocurre con los contratos de prestación de servicios? En tratándose de los contratos de prestación de servicios, tenemos que el decreto 491 estableció en los artículos 16 y 17 algunas reglas que no deben llevar a confusión. Si bien en algunas partes se refiere a personas naturales, en otras no hace distinción, y al no hacer distinción, donde el legislador no hace distinción, el intérprete no lo puede hacer, allí deberemos entender que se refiere tanto a las personas naturales como a las jurídicas. ¿En dónde se refirió a las personas naturales? En los contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión celebrados con el Estado por persona natural, estableció este decreto legislativo que se debería privilegiar el trabajo en casa y el uso de las TICs, y aquellos contratistas cuyas obligaciones solo se pudieran realizar de manera presencial, permitió la posibilidad de compensar esas actividades de otra manera o de simplemente pagarles el valor de los honorarios durante el periodo de aislamiento. Fíjense ustedes que la filosofía de los decretos legislativos del gobierno era invitar a la solidaridad a las entidades estatales, a que mantuvieran las relaciones contractuales, a que no se abstuvieran de seguirlo celebrando y de darle la mano a muchos particulares que necesitaban trabajo durante la pandemia para poder llevar el sustento a su casa. Sin embargo, lamentablemente y por redes sociales he sido, digamos, criticado por algunas personas que han interpretado que simplemente si el contrato no se va a ejecutar, pues no se puede continuar y en consecuencia había que suspenderlo o no contratarlo. Y lastimosamente, fíjense que el mismo gobierno en estos decretos está enviando el mensaje totalmente opuesto y era invitar a la solidaridad y a generar ingreso a las familias para que pudieran poder, digamos, percibir dinero suficiente para sobrevivir a la pandemia. Entonces, no era un tema de interpretación de Jorge Beltrán, sino realmente es la filosofía que uno puede inferir del gobierno nacional a través de estas reglamentaciones que buscan que todos seamos solidarios con todos. Ahora bien, dentro de esas mismas disposiciones, resulta que el siguiente inciso se refiere a que la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica no constituye causal suficiente para terminar o suspender unilateralmente los contratos, y por esa medida, y ni siquiera las medidas adoptadas por el gobierno en desarrollo del aislamiento obligatorio o la emergencia sanitaria, dan lugar a lo mismo. Al no hacer distinción la norma y al referirse de manera general a los contratistas, debemos entender que abarca tanto a persona natural como a jurídica, y en consecuencia, pues no existe, digamos, esa limitación para estos efectos. Este decreto, recordemos que está vinculado a el tema de la emergencia sanitaria. Luego, esta norma seguirá vigente hasta que dure la declaratoria de la emergencia. Muy bien. En relación con la prestación de servicios administrativos, y ya en un rato voy a dar paso a responder las inquietudes que ustedes están formulando. Resulta que el decreto 491 establece que los contratos de vigilancia, aseo y cafetería o de transporte, pero fíjense que se refiere a los contratos de prestación de servicios administrativos celebrados, no serán suspendidos, es decir, establece una prohibición para la suspensión de estos contratos y para que se efectúe el pago de ellos a través de una certificación de nómina de seguridad social del personal que tenía vinculado al momento de iniciada la emergencia económica, social y ambiental, y facilita en su parágrafo la posibilidad de desarrollar alguna forma de tener los pagos a través de medios electrónicos. Entonces, fíjense ustedes que en ese sentido, el decreto permite que en este tipo de contratos celebrados se puedan adoptar esas medidas tendientes a la continuidad de los mismos
y evitar el desempleo y la quiebra de más empresas que lamentablemente se están quebrando derivado de la situación económica que vive Colombia y el mundo. Pero, ¿qué ocurre si el contrato se adjudicó y no se celebró? Ese caso puntual lo hemos tenido que analizar en la oficina y es un caso bien complejo porque la adjudicación es irrevocable en principio. Y adicionalmente a ello, el contrato no está celebrado para tener, digamos, la protección de las medidas que establece el gobierno nacional. Entonces, bajo esa óptica, tenemos varias dificultades importantes y es qué operaría ahí. Nosotros hemos hecho el análisis sin perjuicio de mejores opiniones, pero el Consejo de Estado también se ha pronunciado acerca de que nadie está obligado a lo imposible, que si la administración ha encontrado dificultad o imposibilidad para celebrar el contrato y debe ser una imposibilidad derivada de la fuerza mayor que y sea impeditiva de manera absoluta la ejecución del contrato, bajo esa óptica la administración no está obligada a lo imposible y no tendrá el deber de celebrar el contrato. Claro, el concepto del Consejo de Estado no nos indica cuál instrumento jurídico serviría para finiquitar esa relación administrativa. Apelamos a la revocatoria como si eso fuera una causal nueva, revocatoria directa, no sugiere el texto que así lo haya concebido. Operará el decaimiento del acto administrativo de adjudicación en la medida en que desaparecieron los fundamentos de hecho que le dieron lugar al momento de abrirlo y ahora para efectos de la firma del contrato ya no se va a ejecutar el contrato, entonces sería una causal para que el acto administrativo se entienda que decayó y perdió efectos en consecuencia. ¿Cuál es el remedio? Digamos que eso no está escrito, no está en ninguna norma, pero son los problemas que se presentan en el día a día y que tenemos que enfrentar como abogados a la hora de resolver las inquietudes que surgen en desarrollo de esto. Ahora, ¿qué ocurre con las entidades de regímenes especiales? Pues claro, las entidades de regímenes especiales no tienen todo el protocolo de adjudicación y firma del contrato, simplemente aceptan la oferta y ya nació el contrato. Pero todas estas medidas de desequilibrio económico las analizaremos más adelante, donde tanto para entidades de régimen público como para entidades de régimen especial les van a ser aplicables las consideraciones relativas a restablecer la ecuación económica del contrato y en consecuencia su equilibrio, de forma que si producto de todas estas medidas adoptadas por el gobierno se han generado sobrecostos a algunos contratistas, obviamente debidamente comprobados y soportados, deberán reconocerse por parte de la administración en los términos que la jurisprudencia de las altas cortes así lo ha indicado. Entonces, continuemos con nuestra presentación señalando que efectivamente para efectos de los procesos sancionatorios, también el decreto 537 estableció la obligatoriedad de que se adelanten por medios electrónicos, pero dio la facultad, el podrá, que usa siempre la norma, para establecer si el proceso más bien por necesidades del servicio sería preferible para la entidad suspender los términos, inclusive para los procesos los procesos sancionatorios iniciados con anterioridad a la vigencia de ese decreto. Entonces, es una norma que tiene carácter retroactivo, de forma que cualquier proceso sancionatorio que ya estuviera en curso o que se vaya a iniciar a partir de o en vigencia de estas medidas adoptadas por el gobierno podrá ser suspendido y en consecuencia los términos también para ejercer la facultad sancionatoria se entenderán suspendidos y en consecuencia no caduca ni prescribe la facultad de la administración si se declara debidamente mediante acto administrativo y es debidamente divulgado y publicado. Ya entramos en la recta final de mi intervención para proceder a responder algunas de las inquietudes que ustedes han señalado y debemos puntualizar lo siguiente, los efectos económicos derivados de estas decisiones. En primer lugar, suspender un contrato puede generar efectos eventualmente de mayor permanencia. Es decir, puede que yo no lo suspendí, pero derivado de la pandemia, al no suspender el contrato, muchas actividades se quedaron sin hacer y el plazo del contrato expira y yo me tengo que extender como contratista para desarrollar mayores actividades con mi equipo. Me prolongo en tiempo la ejecución inicialmente pactada y esa situación obedece a una situación que obviamente no puede ser imputable al contratista. Aquí en pantalla les comparto esta sentencia
del Consejo de Estado del 2015, donde el doctor Ramiro de Jesús Pasos estableció 4 criterios para considerar cuándo hay lugar a reconocer estas mayores permanencias. 2 que ya les mencioné, a lo que habría que agregar que el contratista obviamente ha cumplido con las actividades y se acredite probatoriamente los mayores costos generados por la mayor permanencia. Aquí no es que simplemente el contratista alegue la mayor permanencia, sino que el contratista demuestre esto cómo le afectó el tema de manera efectiva y real, que traiga los soportes, las facturas, las cuentas, donde demuestre que hubo un sobrecosto. Dentro del material que les estamos compartiendo en pantalla a ustedes, más adelante les vamos a compartir un fallo o un laudo, yo no recuerdo ahorita, en el que justamente el alto tribunal determinó negar las pretensiones de restablecimiento del equilibrio económico porque durante el término de la mayor permanencia, del stand-by, perdón, del stand-by, en el stand-by se ejecutaron otras actividades con el personal, entonces no podía reclamar un stand-by, pero eso ya es en stand-by que ya lo vamos a ver. Adicionalmente, en esta otra sentencia que ustedes ven de Rodestela Correa, el Consejo de Estado justamente precisó que esta mayor permanencia debe ser de tal envergadura que traumatice la economía del contrato y afecte su precio. No puede ser simplemente una mayor permanencia que no tenga relevancia económica ni jurídica para generar la necesidad o la responsabilidad de la administración en reconocerlo, y de allí pues que estas 2 sentencias les pueden ser útiles para su consulta y estudio. Ahora bien, ahora sí hablemos del stand-by, que yo estaba mezclando los temas. En el stand-by, pues digamos que es una acepción anglosajona con la que se quiere hacer alusión a la espera, a estar en espera, a mantenerse listo para ejecutar una actividad. Creo que está sonando un eco en este momento. Entonces resulta que a efectos de lo anterior, permítanme un segundito, voy a tratar de corregir el eco que está sonando en este momento. A mantenerse listo para ejecutar una actividad para lo que está sonando en este momento. Entonces resulta que a efectos de lo anterior. En este momento me escuchan bien. Estimosamente a veces la tecnología nos juega unas malas pasadas. A ver, voy a consultar aquí con el equipo. ¿Me confirman, por favor? ¿Se está sonando un eco? En este momento me escuchan bien. Seguramente a veces la tecnología nos da unas malas pasadas. Estoy escuchando el eco muy fuerte. Voy a consultar aquí con el equipo. ¿Me confirman, por favor? ¿Se está sonando un eco? Listo. Bueno. En este momento me escuchan bien. Entonces me dicen que me están escuchando bien, entonces vamos a continuar. Listo. Entonces, les estaba hablando del stand-by, en el que justamente ocurre cuando, producto de una suspensión, el contratista incurre en algunos gastos relativos a su personal, relativos a su maquinaria. No, sí hay un eco, sí me están comprobando que hay un eco. Justamente ocurre cuando de una suspensión, el contratista incurre en algunos gastos relativos a su personal, relativos a su maquinaria. No sé si hay un eco, si me están comprobando que hay un eco. Bueno, creo que ya me escuchan mejor. ¿Me confirman, por favor, si ya se escucha mejor? Había un eco y muy complicado y no iba a poder terminar la presentación. Muy bien, muchas gracias. Entonces estamos hablando del stand-by. A ver si los quería dejar en stand-by para que entendieran la figura del stand-by. Entonces, espero que les haya quedado muy clara la figura del stand-by. Entonces, el stand-by se genera justamente por mantenerse a la espera en desarrollo de una suspensión de un contrato, en donde yo voy a incurrir en algunos gastos durante el periodo de la suspensión relativos bien sea a mi personal,
a la maquinaria o a cualquier gasto directo en que yo tenga que incurrir para poder ejecutar o para poder mantener, digamos, la prestación del servicio cuando se reanude. Entonces, este término de stand-by, que es muy usual en interventorías, en contratos de obra, también puede ocurrir en cualquier contrato de asesoría, en cualquier contrato interadministrativo, en cualquier contrato de prestación de servicios, el que sea. Digamos, es una figura que no es exclusiva de la infraestructura, aunque su mayor utilización sea allí. Por esa razón les quisimos traer ese laudo arbitral en el que traen una definición interesante acerca de, digamos, la definición de esta figura, donde justamente se analizó la figura del stand-by y quienes quieran ahondar en ello, pues tienen un material que podrían consultar de manera posterior a esta presentación. Entonces, ¿qué ocurre? Se detiene la ejecución de las actividades, se genera un costo adicional por razones evidentemente que no pueden ser imputables al contratista. Aquí operan los principios básicos de la responsabilidad. Si el contratista fue el responsable digamos, de la suspensión del contrato o de la mayor permanencia o de cualquier otra afectación que haya generado sobrecostos en el contrato, pues tendrá que ser él el que tenga que asumir esta responsabilidad. Pero si son razones ajenas a él, que pueden ser imputables o no a la administración, eso es irrelevante. Por la razón que sea, siempre que no sea imputable a él, los costos fijos inherentes al objeto del contrato, como son los de personal o maquinaria que habíamos señalado, pues deberán ser asumidos por la administración, bien sea que se trate de una entidad de régimen especial o de una entidad de régimen público, porque en esto, pues obviamente recordemos que todas se ejecutan recursos públicos. Estamos viviendo épocas de solidaridad y que adicionalmente a las épocas de solidaridad es que así lo ha indicado la jurisprudencia tanto del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia sobre el particular. Entonces, ese tipo de gastos los tendrá que asumir la administración. Bueno, pues con esta intervención les queremos agradecer la invitación a estas reflexiones acerca de la suspensión en sus distintas dimensiones. Voy a proceder a atender algunas de las inquietudes que nos han dado ustedes, no sin antes invitarlos pues, a que participen activamente de estos eventos que está organizando la Secretaría Jurídica del Distrito y a que sigan en sus redes sociales. Y también para invitarlos a que sigan las redes sociales de nuestra firma Beltrán Pardo Abogados, que ustedes ven en pantalla, donde nos van a encontrar en todas las redes sociales, en la que podrán encontrar información de interés. Entonces voy a permitirme tomar la palabra para responder algunas de las inquietudes que ustedes nos han planteado a través de las redes. Entonces aquí voy a tratar de leer las primeras que me enviaron. Entonces me preguntan, frente a la supervisión de contratos, alegan los supervisores la exoneración de responsabilidad frente a la labor de supervisión en virtud de la imposibilidad de adelantar las actividades de forma presencial y por ello no poder evidenciar el cumplimiento de las obligaciones del contratista. Manifestación que han dejado por escrito, por lo cual genera el cuestionamiento de la entidad en cuanto a las obligaciones del supervisor y si es posible alegar causal para exonerarse de las responsabilidades propias del supervisor. Qué interesante pregunta. Fíjense ustedes que hay que diferenciar dos momentos. El primero, que es las dificultades propias que van a tener los supervisores y que han tenido en efecto para supervisar contratos. Son, digamos, dificultades propias que han tenido los funcionarios públicos para ejercer su labor administrativa. Pero otra muy distinta es la desidia, la negligencia y la falta de proactividad. Efectivamente, nadie está obligado a lo imposible. Y si yo tenía que ir a hacer visitas presenciales, pues obviamente producto del aislamiento obligatorio, pues no las pude hacer. Pero yo no puedo desconocer que también a través de los medios electrónicos es posible verificar muchos temas, a través de videollamadas, a través de fotos, de archivos digitales, de listas de asistencia, de llamadas, etcétera. Se pueden adelantar algunas de las actividades que efectivamente yo puedo vigilar. Entonces el supervisor no puede simplemente tomar una actitud negligente y con desidia al decir que porque ya no está en su puesto de trabajo trabajando, porque no puede hacerlo presencial, no puede hacer nada. Al contrario, tienes que valerse de las herramientas que hoy facilitan las TICs para ejercer de la mejor manera su labor. Y obviamente no podrá ser responsable de lo que no haya podido validar de manera directa con sus propios ojos y manos, porque obviamente había una
prohibición generalizada acerca de la movilidad de nuestros funcionarios y de todo el mundo. Pero otra cosa muy distinta es simplemente con negligencia y desidia decir que yo no respondo por nada y dejo tirado el contrato, porque aquí estamos hablando de interés público que prevalece sobre el interés particular, y ahí el uso de las TICs hoy con la pandemia hemos comprobado. Fíjense ustedes, estos eventos los hacíamos antes presencialmente en los auditorios de la alcaldía, hoy lo estamos haciendo a través de estos medios, luego no existe ninguna justificación para decir que no es posible hacer ningún tipo de verificación. La siguiente pregunta es la misma. Frente a la suspensión de contratos, ¿cuál es el manejo que debe darse a las solicitudes hechas por los contratistas de obra en donde solicitan adición del contrato superior al 50%? Bueno, lo que ocurre es que hay que validar cuál es el desequilibrio que están alegando. Y en relación con el desequilibrio que están alegando, hay que verificar realmente cuál es el monto del presunto desequilibrio. Recordemos que el primer sector que se reactivó y que se comenzó a incorporar a la vida económica fue el sector infraestructura. Entonces, yo dudo mucho que por un tema de suspensión del contrato por un mes o por las dificultades que existen hoy, porque no solamente la suspensión, sino los sobrecostos asociados a los protocolos de bioseguridad y otros gastos adicionales en que los contratistas efectivamente han comenzado a tener que incurrir, pues dudo mucho que eso dé al tope para superar el 50%. Ahora, existirá el caso eventualmente donde ya se hayan hecho adiciones del contrato y ya estemos al borde del 50% y cualquier reconocimiento exceda ese 50%. Pues eso habrá que eventualmente revisar cómo se hace su reconocimiento a través de un contrato de transacción o a través de la liquidación del contrato, en la que yo reconozca estas mayores ejecuciones, demostrando evidentemente que se necesitaron para ejecutar adecuadamente el contrato y que era además mandatorio del gobierno nacional cumplir con dichas obligaciones. A ver, ¿qué otras preguntas hay? Nos preguntan, referente a los procesos administrativos sancionatorios, ¿aún se encuentran suspendidos los términos? Muchas gracias por la información. Bueno, no, dependerá de la entidad, ¿no? Algunas entidades continuaron adelantando procesos sancionatorios de manera electrónica, me consta porque los he visto. Hay otras entidades que sí efectivamente hicieron uso de la suspensión, entonces ahí digamos que la suspensión será hasta el momento en que ellos lo hayan indicado sin que exceda el término de la emergencia sanitaria. Nos preguntan también si se suspende el contrato y a causa de este presenta un desequilibrio económico, ¿qué debe hacer la entidad para no verse afectada? Pues es que la entidad lastimosamente siempre se va a ver afectada, y esto como todo un acuerdo de voluntades. Las entidades estatales tienen que reconocer los mayores gastos, pero ojo con esto, a la hora de reconocer los mayores gastos, por ejemplo, en que han incurrido los contratistas en aplicación de los protocolos de bioseguridad, yo debo reconocer los gastos efectivamente en que haya incurrido el contratista a precios de mercado de hoy. Yo no puedo pretender pagar un tapabocas a como se pagaba hace 3 meses. Hace 3 meses era mucho más barato, hoy es más costoso. Pero tampoco puedo pretender pagarlo a 3 y 4 veces el valor de hoy. Y todo eso hay que dejarlo documentado para que cuando los entes de control revisen, y en esta cacería de brujas en las que están, que a veces son un poco injustos, pues lastimosamente tenemos que los precios de mercado de hoy siempre van a ser más costosos que los de hace 3 meses, pero tampoco pueden ser abusivos a un punto en el que nosotros también generemos detrimento para la administración. Como dice el dicho de las abuelitas, ni mucho que queme el santo, ni poco que no lo alumbre. Habrá que revisar un precio que sea razonable a precios del mercado de hoy, y esos precios habrá que reconocérselos al contratista indefectiblemente, sea régimen público o sea régimen privado. Me preguntan qué sucede si durante la suspensión se vence el contrato. Justamente como explicábamos al comienzo de mi intervención, pues en el desarrollo de mi intervención, la suspensión no permite que el plazo siga transcurriendo. En la medida en que el plazo no sigue transcurriendo, pues evidentemente no podría vencer el plazo contractual. El plazo final se corre, y en la medida en que el plazo contractual se corre, pues obviamente el vencimiento se tendría que comenzar a computar una vez se reanuda la suspensión del contrato. Es necesario adicionar los contratos de prestación de servicios de persona natural hasta tanto se venza el término del decreto 491.
Bueno, pues digamos que hay que mantener los contratos en la medida de los posibles sin exceder el 50% y si ya llegamos al 50%, pues habrá que celebrar un nuevo contrato de forma que tratemos de garantizar esa estabilidad laboral que el gobierno ha querido garantizar para los contratos de prestación de servicios y otros. Esos eventuales sobrecostos en que incurrieren los contratistas, ¿podría ser mejor reconocerlos en la liquidación de los contratos? Bueno, es una pregunta bien interesante y muy compleja, porque depende de cada situación particular y concreta. Si es una situación de un contrato que ya está terminando o ya terminó, pues en el periodo de liquidación es una buena oportunidad para hacer el reconocimiento que hubiera lugar. Obviamente con las partidas presupuestales que correspondan y demás. Pero si el contrato apenas va por mitad de ejecución, yo no podría hacerle ese reconocimiento hasta la liquidación del contrato si es de larga duración, porque podría llevar a una dificultad de flujo de caja al contratista. Ese reconocimiento hay que hacerlo en el curso de la ejecución del contrato para inyectarle también recursos económicos al contratista y que pueda cumplir con todas las obligaciones de bioseguridad que le han establecido para el efecto. Me preguntan ¿de qué depende la decisión de si el reconocimiento se debe hacer a través de adhesión, contrato, transacción o en la liquidación? Pues sí, efectivamente dependerá de cada caso particular y concreto. En los casos donde quepa la posibilidad de hacer la adición del contrato, yo lo haría, por ejemplo, en la interventoría, que no tiene limitante del 50% de su valor inicial, yo lo manejaría de esa manera. Cortó la llamada, pues la conferencia. Entonces les decía, dependerá de cada caso particular y concreto. Si eventualmente yo tengo que garantizar el flujo de caja del contratista, pues yo deberé reconocerlo en curso de la ejecución del contrato. Pero si yo tengo que eventualmente ya copado el límite del contrato y ya no puedo adicionarlo en más del 50%, pues eventualmente tendré que recurrir a una transacción o a un mecanismo adicional y dependerá del momento. Si yo ya terminé el contrato, pues lo reconoceré en el acta de liquidación y para lo cual tendré que disponer del presupuesto respectivo para dicho reconocimiento. Entonces aquí la recomendación es verificar en qué estado se encuentra el proceso, qué tipo de contrato estoy celebrando, qué espacio tengo para adicionar el contrato sin excederme del periodo establecido en la normativa y pues obviamente analizar las particularidades de cada caso para saber cuál será la mejor herramienta en cada uno. En algunos será mejor hacerlo vía adición, en otros será mejor hacerlo en la liquidación, en otros será mejor hacerlo a través de la transacción. Todo dependerá de cada caso particular y concreto. ¿El desequilibrio económico debe probarlo el contratista? Sí, señora. Efectivamente, el contratista es quien tiene que allegar las pruebas. El medio probatorio es libre. Luego, cualquier soporte probatorio que sea idóneo, que sea creíble, que sea veraz, que sea verificable, será válido para demostrar el desequilibrio que ha sufrido el contratista y de esa manera será la administración la que en precios del mercado del momento en que incurrió la situación del desequilibrio y el gasto que generó para el contratista deberá ser asumido. No podemos comparar con precios de hace un año porque hace un año no había pandemia. Entonces hay que comparar con los precios a los que el mercado hoy está ofreciendo esos insumos, los materiales, el encarecimiento de costos de transporte, fletes, elementos de bioseguridad, etcétera, para garantizar el equilibrio económico. ¿Es válido afirmar que un contrato estatal puede ser suspendido el último día de ejecución? Bueno, estas son las gimnasias jurídicas que uno encuentra en algunas entidades y pues sí, digamos que mientras el contrato no esté muerto, está vivo, ¿no? Como dicen, mientras no haya ocurrido lo que ha de ocurrir, no ha ocurrido todo. Entonces, mientras el contrato esté vivo, y es una pregunta bien importante, yo solo puedo suspender un contrato que esté vigente. Un contrato que ya terminó no se puede suspender. Entonces, y menos ahora con el SECOP 2, que todo es en tiempo real, lo hace pues más difícil de algunas trampitas que hacían en algunas entidades de revivir muertos y resucitarlos mediante suspensiones de contratos hechas hoy con fechas de atrás para generar que el contrato resucitara.
efectivamente el último día del contrato, siempre que el contrato esté vigente, podrá suspenderse, pero cuando se reanude solo le quedará ese día de ejecución. Luego, si se va a reanudar después y se necesita más tiempo para ejecutar actividades, pues tendrá que el mismo día de la reanudación hacerse la prórroga del contrato y pues considerar si tiene algún impacto relacionado con el valor del contrato o no.